Hola, ¿cómo estás? Gracias por continuar con el estudio bíblico del Evangelio de Juan. Hoy vamos a mirar el capítulo 8, versículo 1 hasta el versículo 20. En el capítulo 7 habíamos visto sobre la fiesta de los tabernáculos y vimos que también terminó al final del capítulo. Pero Jesús continuó allí el siguiente día, en Jerusalén. El último versículo del capítulo 7 y el primero del capítulo 8 nos dice que personas que estaban buscando hacer caer a Jesús y ponerlo preso, los fariseos, los miembros del Sanedrín, volvieron cada uno a su hogar. Pero Jesús se fue al monte de los olivos y seguramente allí fue donde pasó la noche. Esta fue la costumbre de Jesús cuando fue a Jerusalén. Lucas 21:37 dice: y enseñaba de día en el templo, y de noche, saliendo, se sentaba en el monte que se llamaba de los Olivos. Así que vemos que era como una costumbre de Jesús ir al monte y dormir allí. En aquel monte soportó la angustia de Getsemaní, y fue allí donde también fue arrestado por la turba conducida por Judas. Fue en ese monte donde él también ascendió, y según Zacarías 14:4, en ese monte también él va a posar su pie cuando venga a reinar. Primer punto: gracia y misericordia. Leamos el versículo 2. Por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. A pesar de la orden de búsqueda y captura de Jesús en aquel lugar, él no dejó de ir y enseñar al pueblo. En aquel día estaba Jesús enseñando y fue interrumpido por los escribas y los fariseos. Normalmente los fariseos y los escribas están muy unidos por su interés en la ley. Los escribas eran un grupo de profesionales que copiaban la ley, el Antiguo Testamento, a mano y lo analizaban. De hecho, los escribas normalmente pertenecían a los fariseos, aunque no todos los fariseos llegaban a ser un escriba. Surge entonces la pregunta de por qué, si ambos grupos estaban tan interesados en el estudio de la ley de Dios, en la enseñanza, por qué ellos interrumpen a Jesús en el templo. Si lo que justamente ellos desean es que sea enseñada la ley de Dios. La razón era que ambos grupos, fariseos, escribas, estaban airados contra Jesús por su éxito y están buscando la forma de desacreditarlo. En el pasaje anterior, capítulo 7, ya habíamos visto que habían fracasado en el intento de atrapar a Jesús por la fuerza, pero ellos persisten en buscar otra forma de hacerlo. Y ahora emplean otra forma más sutil de buscar hacer caer a Jesús, desacreditarlo a la vista del pueblo. Llegaron entonces ellos al templo y llevaron consigo a una mujer que había sido encontrada sorprendida en el mismo acto del adulterio. Podemos imaginar que estas personas, fariseos, escribas, no estaban llevando a la mujer con delicadeza. Probablemente ella no tenía ropa o tenía muy poca ropa. Una sábana quizás, y seguramente había sido traída a la fuerza, los empujones o arrastrada.
Cuando llegaron, la pusieron en medio donde estaba Jesús, donde estaba Él enseñando, y lo hicieron como si fuese un espectáculo público. Y empezaron a describir los detalles de su pecado, avergonzándolas delante de todo. Hasta parecía que estaban disfrutando de lo que sucedía con ella. Utilizaron realmente a la mujer sorprendida en el adulterio como carnada para hacer caer a Jesús, para prender a Jesús en alguna palabra con la que ellos pudieran acusarle luego. Y ellos le dijeron: en la ley Moisés manda apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Esa era la intención de ellos. Y aunque tenían un tribunal para juicio, llevaron a la mujer hasta Jesús para obligarle a él que juzgue. Presentaron el caso y las pruebas, esperando la sentencia condenatoria de Jesús. Ellos fingieron también ese falso respeto, dirigiéndose a Jesús como maestro. E hicieron referencia al mandamiento en Deuteronomio 22:22, que dice: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Aunque era obvio que en el tiempo de Jesús esta ley no estaba siendo aplicada normalmente, estaba en desuso. Sin embargo, exigían a Jesús que dictara una sentencia para esta mujer. En la ley, Moisés nos manda apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Querían hacer caer a Jesús en sus palabras para acusarlo. Lo que los fariseos y los escribas buscaban era obligarle a él decir algo que ellos pudieran utilizar para desacreditarlo ante el pueblo o acusarle ante las autoridades. En realidad estaban obligando a Jesús a elegir entre la misericordia y el juicio, la justicia. Ellos sabían que Jesús siempre se había caracterizado por su compasión hacia los pecadores. Ahora pues ellos esperaban que mostrara lo mismo con esta mujer, que había sido acusada en el mismo acto del adulterio, había sido sorprendida en el acto del adulterio. Pero si lo hacía, quedaría claro que Jesús no estaba respetando la ley de Moisés, ya que la ley de Moisés daba una condenación muy clara de apedrearla. Parecía que los escribas y fariseos habían preparado su trampa con mucha precisión. Dijera lo que dijera, ellos tendrían la ocasión de acusarle. Pero ignoraban que aquel a quien ellos querían atrapar era el Hijo de Dios. Jesús, inclinado hacia el suelo, dice que escribía en la tierra con su dedo. La primera reacción de Jesús fue la de guardar silencio. En realidad, Él ya les había dicho en otra ocasión que Dios no había enviado a su Hijo para condenar al mundo, Juan 3:17, sino para que el mundo sea salvo por Él. Mientras el Señor callaba, hizo algo que ha despertado la curiosidad de muchos. Jesús, inclinado en el suelo, escribió en la tierra con el dedo. Esta es la única vez en el Nuevo Testamento que se menciona que Jesús haya escrito algo. ¿Qué es lo que Él escribió? Pues nadie lo sabe. Hay varias teorías. Algunos piensan que Jesús se inclinó y escribió los pecados de estos hombres.
Otros piensan que él escribió los 10 mandamientos, pero sea lo que haya escrito, estos hombres lo leyeron, lo vieron y les causó vergüenza, hizo que ellos se callen y luego se vayan acusados por su conciencia. Sea lo que Jesús haya escrito ahí, impactó a estas personas. El que de vosotros, dijo Jesús, esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. De forma increíble, el Señor cambió la atención de la mujer tirada en el suelo a los acusadores. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Los judíos siempre pronunciaban la ley pensando en aplicar sus castigos a otros, pero ellos mismos nunca se colocaban bajo su autoridad. Pero el Señor les obligó a examinar sus propios corazones. Es importante notar que el Señor no dijo a la mujer que no hubiese pecado o que su transgresión fue pequeña. Lo que hizo fue recordar a sus acusadores que no eran ellos quienes podrían sentenciar, formar un cargo contra aquella mujer, porque sus motivos no eran rectos y tampoco su vida era pura. Ellos no tenían el lugar para juzgarle. Una vez que los acusadores se fueron, quedaron solo Jesús y la mujer. Curiosamente, la mujer no salió corriendo cuando vio que sus acusadores se habían ido. Seguramente quedó temblando ante Jesús, esperando saber cuál era la decisión que Jesús iba a tomar con ella. A diferencia de los fariseos, Cristo no tenía pecado y Él era realmente el que podía condenarla, el que podía tirar la primera piedra. Pero ¿qué es lo que hizo Jesús? La perdonó. La mujer descubrió que en Jesús realmente hay misericordia y gracia. En Él hay perdón. ¿Dónde están los que te acusaban?, le pregunta. Ya no estaban. Jesús le dijo, ni yo te condeno. La mujer no presentó excusa alguna para sus pecados. No intentó justificarse comparándose con otros pecadores peores que ella. Obviamente, ella sabía lo que había hecho, sabía que era culpable. Jesús mostró rápidamente su misericordia. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y así podemos ver claramente cuál es el propósito con el que Jesús vino a este mundo. Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. No envió a su Hijo a condenar al mundo, sino a salvarlo. La mujer experimentó la misericordia, experimentó el perdón, experimentó la gracia, la salvación que hay en Jesús. Porque Él vino al mundo no a condenarlo, sino a salvarlo. Jesús no era indiferente ante el pecado. Inmediatamente después que le dijo a la mujer que no era condenada, también le recordó que debe dejar el pecado. Vete y no peques más. Debía abandonar su vida pecaminosa. La misericordia no da licencia al pecado. El perdón gratuito nunca debe ser interpretado como una invitación a continuar con el pecado. También se nos enseña aquí cómo es el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento implica un cambio de corazón y un cambio de conducta. La persona arrepentida deja de vivir en las tinieblas y comienza a vivir en la luz, que es Jesús.
En el versículo 12 dice así: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y ese es el caso con la mujer adúltera. Andaba en tinieblas, pero ahora es llamada a andar en la luz. Las personas arrepentidas dejan su vida en tinieblas para andar en la luz que es Jesús. Punto 2. La luz del mundo. Versículo 12 al 20. El relato del Evangelio de Juan va avanzando y lo que el apóstol nos quiere mostrar es que la oposición hacia Jesús sigue avanzando, cada vez es más fuerte. Los líderes religiosos se resisten a aceptar las afirmaciones que Jesús hizo acerca de sí mismo, de ser alguien que viene del Padre y de haber descendido del cielo. Estas afirmaciones que Jesús hizo nos enseñan con claridad quién es Él. En realidad, estas afirmaciones están haciendo una revelación de sí mismo. En estos versículos Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. No la luz de Jerusalén ni la luz de Israel, sino la luz del mundo. No hay otra luz. Fue una afirmación tan potente y escandalosa que los que escucharon a Jesús decir esto se sorprendieron. La luz es un concepto, un símbolo presente. Los judíos lo entendían perfectamente, el significado de esta palabra luz. La luz es la Biblia, es la sabiduría, es la guía, es la palabra de Dios. Cuando Jesús dijo que Él era la luz del mundo, implicó ser todo eso. Pero no es la primera vez que Juan nos muestra que Jesús es la luz, sino que al principio del libro ya él lo había mencionado, capítulo 1, versículo 4 al 9, dijo que Jesús es la luz que había venido. Capítulo 3, versículos 19 al 21 también menciona aquella luz. También menciona cómo iba a ser recibida aquella luz. Y nos dice que iba a ser rechazada. Esa luz que venía al mundo iba a ser rechazada. La reacción de las tinieblas es oponerse y rechazar a Jesús. Cuando uno anda en tinieblas, en la oscuridad, no quiere venir a la luz. Se opone a ella. El primer síntoma de la oscuridad en el corazón es no reconocer quién es Jesús y no creer sus palabras. Y esa fue la misma reacción de los líderes religiosos en el tiempo de Jesús. En todo momento ellos cuestionaban a Jesús. Jesús hizo una invitación a venir a aquella luz para que las personas que estén en tinieblas pudieran salir de ellas. También en este día Jesús hace la misma invitación a venir a la luz y tener esa vida que Él da. En el versículo 12 Él dijo: el que me sigue no andará en tinieblas. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús te invita a seguirle, a que dejes las tinieblas y le sigas, que dejes las tinieblas que te llevan a la condenación y vayas a la luz que está en Él, que da vida. Seguir a Jesús significa que yo tengo que dejar de seguirme a mí mismo. Significa que tengo que dejar que Dios sea el dueño de mi vida. Sobre todo significa admitir y reconocer que hasta ahora yo estaba equivocado, hasta que la verdadera luz vino
a mi vida todo era error, todo era oscuridad. Jesús nos invita a seguirle a Él, la verdadera luz, a dejar el pecado, a ser como esa mujer adúltera, dejar la oscuridad. Él nos dice, ni yo te condeno, y no peques más. Nos invita a seguirle. Vayamos a su luz, sigamos los caminos de luz, dejemos la oscuridad y tendremos la vida eterna que está en Jesús solamente.